tardes chicos, mi nombre es Somi Jiménez, perteneciente al grupo número 2 y hoy estaré hablando sobre qué es un diagrama de flujo de proceso. Es una representación gráfica que muestra las variaciones y las relaciones de una serie de acciones con un objetivo en común. Un diagrama de flujo de procesos es un tipo de diagrama que ilustra las relaciones entre los principales componentes de una planta. Se utiliza ampliamente en ámbitos de ingeniería de procesos e ingeniería química, aunque también en algunos casos se puede aplicar a otros tipos de procesos. Los diagramas de flujo de procesos también se denominan con otros nombres como mapa de procesos o de negocios o modelado de procesos de negocios. Un diagrama es un gráfico en el que se puede simplificar y esquematizar la información sobre un proceso de una planta. Puede ser simple o complejo, o puede haber poca o mucha información. Eso es para que tengamos una manera de visualizar ampliamente toda la información. Hola, mi nombre es Eduardo Martín Mateo, pertenezco al grupo 2 de la materia Diseño y Sistema de Producción y le estaré hablando del tema que es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una figura conectada por línea que describe un proceso o algoritmo que se utilizan de diversas maneras para comunicarte visualmente. Puedes crear un diagrama de flujo para comprender un proceso. Existe una amplia variedad de figuras y símbolos que conforman la mayoría de diagramas de flujo. Ahora le estaré hablando sobre los símbolos y sus funciones. Hola a todos, mi nombre es Daniel Jiménez. Esta es una exposición de la materia de sistemas de producción. Formo parte del grupo 2. En esta ocasión mi tema es las funciones del diagrama de flujo. A manera de introducción podemos decir que los diagramas de flujo son herramientas esenciales porque dan una representación visual de los sistemas de producción. Y no solamente de los sistemas de producción, de cualquier sistema en general. A continuación estaremos hablando de algunas de las funciones principales que tienen los diagramas de flujo en los procesos. Una de las principales funciones que tienen es el diseño de las mismas, ya que un diagrama de flujo es una representación visual normalmente en 2D, o sea, en dos dimensiones, que te permite previsualizar y te permite ver gráficamente cada parte de una área o de un proceso. El control y la automatización es otra de sus funciones. Como ya hablamos de que permite ver y visualizar cada parte del proceso, también funcionaría correctamente para controlar el mismo, ya que teniendo una buena visualización y una buena descripción de cada proceso, podrías hacer una mejor colocación tanto del personal como de la maquinaria y por ende también tener mejores controles. Por ejemplo, sabiendo los circuitos lógicos, o sea, utilizando los circuitos lógicos como automatizando las decisiones, que eso es otra de las cosas para las que sirve un flujograma, sirve también para automatizar, decisiones y etcétera. Eso ayudaría de una manera muy directa a lo que es el control de las mismas. Otra función que tiene es el análisis de riesgo y seguridad. El análisis de riesgo y seguridad a través de un diagrama de flujo funcionaría o sería prever las áreas que tienen riesgos de peligro, las áreas que tienen menos riesgo también, y ayudaría a previsualizar y a prevenir estas áreas para una mejor manipulación de las mismas o de las maquinarias que se utilizan en estas áreas. Un ejemplo de esto sería la utilización de los diagramas de flujo en la industria química. En la industria química, una de las maneras o una de las utilidades más grandes que tiene un diagrama de flujo sería mitigar los riesgos relacionados con la manipulación de sustancias peligrosas. Porque en la industria química, en muchos casos se trabaja con ácidos y cosas que son nocivas para el cuerpo humano, pero teniendo una descripción de los mismos, podrías hacer una prevención correcta, como qué clase de maquinaria se puede utilizar ahí, qué clase de ropa, o qué clase de cobertura, o qué clase de higienización se debería de utilizar para entrar a dicha área.
también sirve para un diseño de sistemas complejos, no solamente para sistemas simples. A continuación estaré mostrando lo que sería acá a la derecha, lo que sería un sistema de producción simple o un diagrama de flujo, a su vez un diagrama de flujo simple. Podemos ver, utilizaré el de estudiar, ahí muestra el inicio, estudiar, etcétera. Ese es uno, se podría decir que simple, con una sola decisión, un flujo continuo. Y entonces con la decisión, si no funcionó o si no llegó a aprender, entonces se vuelve hacia atrás. Eso fue un diagrama de flujo simple. Ahora a continuación tendremos un diagrama de flujo complejo. Este es mucho más grande, tiene muchas más decisiones y el simple cabería 5 veces en este. Pero no hay que dejar de lado que aun siendo un diagrama de flujo complicado, permite la previsualización en 2 dimensiones, dígase que la puedes ver en papel, podrías ver ciertas descripciones y tendrías cierta visión aérea de los procesos. ¿Cómo realizar un diagrama de flujo? Primero, se define el propósito. Hay que identificar claramente cuál es el propósito del diagrama de flujo. Segundo, hay que identificar los símbolos. Debemos familiarizarnos con los símbolos y buscar los estándares que se han utilizado para este diagrama de flujo. Tercero, tenemos que identificar los procesos. Tenemos que desglosar paso por paso el proceso y las actividades específicas. En estos hay que usar rectángulos o óvalos, los diferentes símbolos. Cuarto, conectar con flecha. Utiliza con flecha para conectar cada uno de los diferentes símbolos y mostrar la secuencia de acciones, asegurando que el flujo sea lógico y comprensible. Cuarto, incluir decisiones. Los rombos es el símbolo para definir las decisiones. Es decir, las flechas deben ir conectando a los rombos que se salen y esto indicarán las diferentes opciones y caminos que hay que seguir. Sexto, hay que agregar condiciones. Si es necesario, hay que agregar condiciones específicas para ciertos pasos. Hay que identificarlas en el diagrama para que sean claros. Séptimo, revisar y refinar. Es decir, no solamente es hacerlo y terminarlo, sino también hay que volverlo a revisar, volverlo a detallar, volverlo a condensar para que se pueda ver directamente este flujo de pasos para garantizar con claridad y la precisión el trabajo. Octavo, usemos notas. Es decir, si es necesario podemos agregar notas explicativas para proporcionar detalles adicionales sobre ciertos pasos. Noveno, usemos también las pruebas y las validaciones. No es solamente hacerlo, revisarlo y tenerlo, sino que también hay que hacerlo físicamente en pruebas con personas para ver si es válido, para ver si es necesario reducir o amplificar algunas acciones. Pero lo que se busca con eso es que cada persona que está familiarizada con el proceso se vaya adecuando y vaya viendo directamente por qué se hizo ese diagrama del proceso. Y por último, hay que hacer la documentación, es decir, el 10º paso es asegurar con una documentación, con aquellas abreviaturas, tú tienes que ponerle específicamente cómo se hizo cada paso y ponerle sus nombres. Cada nombre ponerle más abajo cómo se hace. Esto hace que la familiaridad de la comprensión para cada usuario sea más fácil y más sencillo. Recuerda, la simplicidad y la claridad son clave para hacer este diagrama de flujo. Soy Carlos Alberto Poirier, estudiante de Ingeniería LR 1620938. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Michael de León, pertenezco al grupo 2 y estaré hablando sobre los símbolos y qué significa en el diagrama de procesos. El símbolo de inicio o final, el símbolo determina una marca en el punto inicial o final del sistema. También está el símbolo de acción o proceso. Es un rectángulo, solo puede representar un solo paso dentro de un proceso. O sea, ejemplo, agregar 2 tazas de harina, o un subproceso completo
hacer un pan dentro de un proceso más grande. Tenemos el símbolo de documento impreso, es un documento o una información o un informe impreso. Símbolo de multidocumentos representa multidocumentos en el proceso. Seguimos con los demás procesos. Símbolo de decisión o ramificación. Las líneas que representan diferentes decisiones surgen de diferentes puntos del diamante. Tenemos también el símbolo de entrada y salida. Representa el material o la información que entra o sale del sistema, como una orden del cliente, entrada, o un proceso, salida. Símbolo de entrada manual representa un paso en el que se pide al usuario que introduzca la información manual. Símbolo de preparación representa un ajuste a otro paso en el proceso. Símbolo del conector indica que el flujo continuo donde se ha colocado un símbolo idéntico que contiene la misma letra. Los símbolos indica que el flujo de proceso continuo es más de 2 ramas. Símbolo de invocación indica un punto en el diagrama del flujo en el que se multiplica. Símbolo de fusión indica un paso en el que 2 o más sublistas o subprocesos se convierte en uno. Símbolo intercalar indica un paso que ordena información en una forma estándar. Símbolo de orden indica un paso que organiza una lista de elementos en una secuencia o establece según algunos criterios predeterminados. Seguimos con los símbolos de proceso de símbolos de procesos predefinidos. Indican una secuencia de acción que realizan una tarea específica introducida dentro de un proceso más grande. Tenemos el símbolo de límite de blues. Indica el punto en el que debe determinar un blues. Símbolo de retardo indica un retraso en el proceso. Almacenamiento de datos o símbolo de datos del almacén indica un paso donde se almacenan los datos. Símbolo de base de datos indica una lista de información con una estructura estándar que permite buscar y ordenar. Símbolo de almacenamiento interno indica que la información se almacenó en la memoria durante un programa. Símbolo de visualización indica un paso que muestra información. Conector fuera de la página indica que el proceso continúa fuera de la página. Dios le bendiga y hasta aquí fue mi exposición. Gracias.